Pues bien, magistrado, este es un tema muy importante, que yo estoy seguro que la sociedad franco-macorizana no me perdonaría el hecho de que teniéndola usted aquí, no abordemos ese tema y hablemos específicamente del rol que juega el juez en la seguridad ciudadana. Ok. Bueno, el tema es que la seguridad ciudadana es un concepto que no solo tiene que ver con la manera en que el ciudadano se siente en términos de la sensación de peligro constante en que se mueve y se desplaza, sino también tiene que ver con la certeza de las reglas de juego de la sociedad en la que vive, de a qué atenerse para saber qué está prohibido, qué está ordenado, cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Y en ese contexto el papel que juega el Poder Judicial está de un lado en garantizar y ante todo seguridad jurídica. La seguridad jurídica que implica eso, ¿no? Que la gente sepa qué puede sucederle en las circunstancias concretas de su caso cuando acude a un tribunal. Esto quiere decir que si no hay prueba, aun cuando la persona haya cometido el hecho, entonces la persona, es decir, no habría un caso porque no se lo tiene. Si hay prueba, entonces ya el mismo imputado sabe que su situación es difícil. Por lo tanto, el papel de los jueces en ese caso es que lo que es previsible, lo que se piensa que puede ocurrir, efectivamente sea lo que ocurre. Ahora, ese pensar no es el que a cualquiera se le antoja, sino el que resulta de lo que el orden jurídico establece, ¿no? Las leyes y la Constitución, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Entonces, dar certeza del derecho es el papel fundamental de los jueces. Eso es lo que permite, por ejemplo, que si un inversionista extranjero quiere venir a la República Dominicana a invertir, entre las cuestiones primeras que va a haber, ¿cuál es el clima de seguridad jurídica que hay? ¿Qué garantía de certeza de derecho de que sus bienes no los va a perder si llega a un tribunal porque haya maneras de actuar distintas a las que se pueda esperar en el proceso, ¿no? Deslealtad al derecho y eso? Por lo tanto, el hecho de que funcione adecuadamente el sistema de justicia es dar certeza, es dar seguridad en el ámbito jurídico. Luego está el tema sensible de la justicia penal, que es el ámbito en el que me desenvuelvo, con lo que se espera de los jueces, que sigue siendo la misma tarea, juzgar, ¿hay o no hay? Si hay evidencia, entonces hay consecuencias. Si no hay evidencias, no hay consecuencias. Claro, cuando un juez condena, da una buena decisión. Cuando un juez libera, da una buena decisión. Es decir, pensando que ha liberado conforme a derecho y que ha condenado conforme a derecho. Porque esa es las posibilidades que pueden darse cuando hay un debate entre dos que va ante un juez, es que el tribunal tome una decisión reconociendo el hecho, determinándose que lo que se dice que hizo, lo hizo, y qué dice la ley respecto de eso que la persona habría hecho. Si hay una ley previa que lo sanciona y lo prevé como delito, y qué consecuencias tiene como amenaza de pena para el que comete ese hecho. Y luego cómo se juzga a la persona, el debate, y el mecanismo que hay es un juicio oral, público y contradictorio, que de manera continua se desarrolla en un tribunal. Es decir, la gente debate de manera pública delante de los jueces, pero delante de todas las partes. Todo lo que está envuelto en un proceso se debate de cara al público. Y el público ejerce un papel político allí también. Es decir, no solo van los familiares de las partes envueltas en el conflicto, sino que están presentes los que vienen por otros procesos, y si se trata de un asunto de interés público, como los que se han dado aquí con el caso Loara, que se lo tomó como un caso de gran, digamos, de gran tratamiento en la opinión pública, o los casos del alcalde de San Francisco y otros, que
va mucha gente por el interés público que representa y porque indudablemente también hasta se promueve la asistencia de personas. Entonces, hay un papel político de los jueces, no político partidario, sino un papel político de que se ve cómo se juzga a la persona, cómo se determina la responsabilidad. Y al igual que el juez está viendo y decidiendo, pues lo está viendo la ciudadanía. Eso para el que está siendo juzgado es una garantía, porque si lo juzgo en la clandestinidad, puedo tomar una sentencia, una decisión arbitraria. Si yo lo juzgo de cara a todo el mundo, se pensará, oye, el juez no va a atreverse a tomar una decisión de tal manera. La víctima igual, eso genera sensibilidad en la población, la situación de la víctima, la gente suele identificarse con ella y entonces está ahí. Y es un cierto apoyo que se esté decidiendo el caso donde mataron a una persona, el padre siente que hay mucha gente y que eso... Apoyo solidario. Hay cierta solidaridad en su caso. Entonces, esa es la manera de juzgar y esa es la manera en que los jueces proveen seguridad. Las sentencias, al tiempo que tienen un papel de imponer una sanción que la ley le atribuye ciertos fines utilitarios, como el hecho de la reeducación, la enmienda, de crear en las personas condiciones para reinsertarlo al medio social con capacidad y voluntad para cumplir la ley, dice la ley nuestra y la misma Constitución hoy en el artículo 40 hace alusión en el punto 15 a estas cuestiones de esa finalidad, o 16, de la finalidad de la ley, ¿no? Entonces, tiene un fin didáctico también. Es decir, cuando los tribunales dan la sentencia y explican los fundamentos jurídicos que se ha tomado, los valores que estuvieron en medio, la situación del reproche social frente al hecho prohibido por la ley, eso cumple un fin educador, didáctico, como decía, para que tanto el que está siendo juzgado, los que están involucrados en el proceso, como la ciudadanía, conozca cuál es el sentido del derecho o la palabra de la ley con relación a ese proceso, a ese litigio que afectó a la comunidad. Entonces ese es un papel que juega. Luego también se le atribuye, entre los fines utilitarios de la pena, que estarían esos que mencioné, que se los considera como mecanismos dirigidos al individuo, al cambio de la persona misma que ha entrado en conflicto con la ley penal, pero también tiene otros mecanismos, eso se llama prevención especial, es decir, la que se hace para que el que ha delinquido no vuelva a delinquir. Y luego hay una idea de prevención general que sería la cuestión de la persuasión, es decir, si se sanciona por eso la gente dice, bueno, esta impunidad, como no sanciona la criminalidad, entonces la gente, los delincuentes entienden que... Y el culpable es el juez que lo suelta. Y el culpable es el juez que lo suelta. Entonces esa idea te da a ti la claridad del criterio que quiero transmitir, en el sentido de que la sanción de imposición de una pena da a la persona, a la sociedad, el mensaje de que el que hace las cosas que están prohibidas tiene una consecuencia y que ha sido esta. Una de las cosas buenas que el Código Procesal Penal se propone y que ha traído es el hecho de mayor previsibilidad de condena con relación a los que son enviados a juicio. Es decir, los filtros por lo que pasa una persona durante el procedimiento previo preparatorio para luego determinar que hay méritos para enviarlo a un juicio, hace que hoy sea haya mayor correspondencia entre la probabilidad de una condena y la absolución que en el viejo sistema, donde prácticamente todo el mundo iba para allá y además era juzgarlo sin límite de tiempo. Entonces eso nos indica que el Código Procesal Penal, desde ese punto de vista, ha favorecido la certeza del resultado posible en los tribunales, con todo lo que a veces oyes decir. Pero también la gente le porque indica... la gente lleva
las estadísticas o el tratamiento público del acto escandaloso, que es aquel donde el acusado de la muerte o la violación es absuelto. Pero no todos los que en el día a día son condenados. Ahora bien, si así como te decía, que hay un mensaje en la condena, también lo hay, por ejemplo, en la solución. Vamos a suponer, hicieron un allanamiento sin orden judicial y el juez, aunque se encontraron 10 kilos, anuló el acto de allanamiento y todo lo que ha sido su consecuencia. No porque él quiso, sino porque la ley prevé que esa es la consecuencia. Y la gente, comprender eso le es difícil. El tema es que lo que se está resguardando es la seguridad de todos los habitantes del territorio, impidiendo que cualquier agente de policía, cualquier persona que se pretenda autoridad, penetre a tu hogar a la hora que quiera, ¿verdad? En España se aprobó la ley Corcuera, la ley llamada de la patada en la puerta. Esa ley era una ley que autorizaba que en materia de drogas podían penetrar a cualquier hora del día o de la noche a la casa y generó una reacción de mucha protesta frente a ella y finalmente esa ley fue cambiada porque había que moderarlo. Que tu familia esté acostada, tus niñas, y de pronto frente a su cama te encuentras a un hombre armado. Entonces esas cosas determinan que una sentencia, aún habiéndose cometido un hecho, a veces anula. Y probablemente, antes, porque veo que quieres un corte. Un paréntesis. Sí, es que precisamente son de las cosas que suelen generar tensión entre los medios de comunicación y la administración de justicia. El hecho de que la justicia se maneja con reglas, con procesos, con procedimientos y con mecanismos de garantía, mientras que desde aquí, aún el testigo que pueda ser inadmisible o la prueba que pueda ser inadmisible en un medio de prensa se la maneja como que una evidencia real de lo que pasó. Y eso es un tema poco complicado. Ahí es donde voy. El régimen de consecuencias que tiene nuestro país. Ok, yo soy capitán, ¿eh? Y yo me abrogo la libertad de violar la ley cuando yo estoy para cumplirla, ¿verdad? Y hacerla cumplir. Y voy y hago un allanamiento, y no observando que ahí debe estar la presencia de un fiscal y que sea con una orden de un juez para ese allanamiento. Yo estoy haciendo una violación a la ley cuando yo soy parte del sistema de justicia. ¿Cuáles son las consecuencias previstas para que esas personas que contaminan los procesos y evitan que se haga un real juicio, cuáles son, con qué contamos los ciudadanos para ver? Bueno, eso depende cuál sea el comportamiento, para ver si el comportamiento no solo es una falta ética, sino también es un delito. Y los delitos están siempre previstos. Y te voy a dar uno. Bueno, las faltas éticas son las que tienen que ver con un código de comportamiento ético que suelen tener todas las instituciones. Una cosa que hay que decir es que muy a menudo, con razón, nos vivimos quejando de la situación de la policía, que realmente en este contexto de inseguridad y de cosas, hay muchas debilidades en el proceso de investigación, hay mucha inconsciencia acerca del rol de la agente de policía en relación con el cumplimiento de la ley y de todo esto. Y yo creo que hay una buena noticia en el país con la ley 9604, la ley institucional de la policía, ya había avanzado algún protocolo, algunas formas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos por los miembros de la policía, por esa institución. E incluso fue cambiando el lenguaje de la ley acerca de la denominación de los puestos, ¿verdad? Y entonces hoy ha llegado a su nivel más avanzado, digámoslo así, con la reforma reciente que acaba de aprobar la Cámara de Diputados a la ley de la policía, y en ese contexto, pues es una ley que trae
un protocolo para el uso de la fuerza, para el uso de las armas, trae un cambio, digamos, de la doctrina, del pensamiento del policía, es decir, cómo trabajarlo. La formación para acceder al puesto, la formación para ascender, de modo tal que cada posibilidad de ascenso dentro de la institución debe estar precedida de un proceso de capacitación para la función concreta que se va a desempeñar. Y está exigido como una cuestión obligatoria la formación para ingreso y la formación para la permanencia y continua, es decir, formación continua. Lo mismo que pasa hoy con los jueces, lo mismo que pasa con la escuela del Ministerio Público, ¿verdad? Ahora bien, todas esas instituciones y toda esa herramienta normativa está creada. Y desde ese punto de vista, si nos hicieran un test de democracia, la República Dominicana sería un país igual que Canadá, que Estados Unidos, un país democrático, ¿no? Claro, falta la cultura institucional, la cultura democrática. Falta el hecho de que los ciudadanos, los policías, los agentes de policía, nosotros, los jueces, los fiscales, efectivamente en nuestro comportamiento observemos como algo propio de nuestra manera de pensar y de hacer lo que encarna la filosofía, la doctrina que está detrás de todo el ordenamiento jurídico. Porque ahí es que vamos, tenemos un derecho de evidencias, ¿verdad? Así podemos llamarlo, el ciudadano común. Tengo que presentar las evidencias que vinculen el delito con la persona. Sí. Básico. Pero estas personas que están llamados a salvaguardar esas evidencias y no observan normas, ya sea a propósito o por descuido, un fiscal, por ejemplo, contamina un proceso y no observa una herramienta que puede ser vinculante ante ese delito. Bueno, no hace mucho pasó un caso, creo que en Ocoa, con un fiscal que salió un video y unas cosas, ¿verdad? Ese señor no es fiscal hoy. Ya no es fiscal y hay otra hoy. serie de consecuencias, ¿verdad? Pero ustedes los jueces, por ejemplo, dicen que esa persona está suelta porque no hay las evidencias que le vinculen al delito. Ok, mira qué ocurre con eso. Yo he percibido que hay una especie de ilegalidad buena en la mente de mucha gente, una ilegalidad buena y una ilegalidad mala. Eso como el colesterol. Sí. Te miran como ilegalidad buena la que cometen funcionarios, agentes de policía y esa gente. La tortura, los tratamientos crueles e inhumanos que están contenidos dentro de la ley de policía hoy, ¿no?, reformada, la anterior y esta con mayor detalle, las reglas, porque se inspira en la protección de la vida, de la seguridad ciudadana, de la seguridad y la participación incluso de la comunidad. Entonces, las torturas constituyen de los crímenes sancionados con la mayor severidad. Y la tortura es el acto deliberado de infligir sufrimiento a alguien como un método de investigación en este caso. Esa tortura está incriminada con pena de 30 años, ¿no? Es decir, una pena que es la pena más grave que tiene la ley penal vigente en la República. Entonces, la Corte nuestra, por ejemplo, ha anulado procesos en los que se considera que se emplearon tratamientos crueles e inhumanos contra alguien. Y, es decir, mire qué consecuencia tan grave, anular el proceso judicial porque alguien está preso y fue objeto de torturas y de tratamientos crueles e inhumanos. Y hay una sentencia que ha constatado eso. ¿Y quién persigue al que torturó? Es decir, contaminó el proceso, lo dañó, pero nadie ha perseguido al que torturó. Ese régimen de consecuencias del que le he hablado. Entonces ese es un punto que tiene que ver con esa ilegalidad buena en el subconsciente de algunas personas de no perseguir un tipo de criminalidad, que entonces la ley la sanciona con más severidad que la de cualquier otro. Si yo como juez cometo un crimen, un delito,
lejos de favorecerme mi condición ante la ley, me la agrava, me la pudiera agravar. Porque se supone que siendo un experto en el conocimiento de la ley y de todo esto, pues yo tendría mayor condición interior, mayor fortaleza o una exigencia ética más sensible que la de otro ciudadano para respetar la ley. Entonces, definitivamente hay que entender que la persecución incluso de esa ilegalidad hace entonces que los procesos que lleguen a los tribunales sean procesos más saludables. Que no pueda existir el hecho de que pueda alguien garantizar la impunidad de un culpable contaminando deliberadamente un proceso para permitir que salga. Y si esa contaminación ocurre con toda impunidad, entonces definitivamente puede hacerse. Y eso aquí ocurría, era famoso, solían decir los abogados, con el caso de las 48 horas, que en un tiempo se los dejaba pasar en el destacamento del tiempo previsto, para que cuando llegara al tribunal, los jueces constataran que le violaron el plazo de las 48 horas y la votaran, y lo soltaran. Entonces, pero no había consecuencia para esos que hicieron esa podría, jugareta. ok, podría ocurrir, bueno, tú me vas a dar una parte, que yo te ayudé porque yo hice, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son las que hay que eliminar. Crear una cultura del servidor público, en los agentes de policía, en los fiscales, en todos los actores del sistema, comprometido con el bien de la ciudadanía, con la seguridad de todo el mundo. Pero vuelvo a decir, la seguridad no puede verse limitada al hecho de evitar que el asaltante ataque a la víctima, que penetre en la casa. Hay que garantizarla en el orden del derecho, de que autoridades, sobre todo las encargadas de hacer cumplir la ley, sean los primeros en cumplir la ley. Si la autoridad no cumple la ley, ¿cuál es el mensaje? ¿Y cuál es el costo? Bueno, ¿Y cuál es el costo? ¿Y cuál es el costo también? Correcto. Entonces, ese es el contexto de eso. Porque, por ejemplo, nosotros vemos en cualquier salida aquí un cateo de policía y no existe la presencia de un fiscal que me garantice mis derechos y la sanidad de una investigación. No necesariamente tendría que estar. Lo importante es que está arreglado y que hoy, para hacer eso, tienen que dar conocimiento al fiscal previo a hacer ese asunto, ¿verdad? Para que haya un control de la legalidad. Una de las cosas que la ley trae es que se hace más conforme, la ley de policía, la reforma reciente, es que hace más conforme el régimen estatutario de la policía y funcional con lo que la Constitución y el mismo Código Procesal Penal venían previendo, y que además puede ser una gran oportunidad para fortalecer la investigación en la República. El hecho de que la ley crea mayor dependencia directa entre la función del Ministerio Público y de la policía en la labor de investigación. Reconoce que el fiscal, el Ministerio Público, es el que dirige la investigación, como está previsto en el artículo 169 de la Constitución. Dirige, es decir, diseña la política criminal del Estado y dirige la investigación. Entonces el tema será lograr que la cultura dominante de la policía en el proceso de investigación sea domesticada, sea sometida a reglas con mayor rigor, pensando en una investigación destinada a un juicio. Es decir, no una investigación para la prensa, no una investigación para darle un resultado a la víctima, sino para el juicio, para el juicio. He gastado mucho esta expresión de una vivencia que tuve cuando nosotros estábamos recibiendo entrenamiento para el Código Procesal Penal en Puerto Rico, que estuvimos allá un tiempo viendo el sistema de Puerto Rico, que prácticamente es al que nos hemos acercado, que es el norteamericano, el sistema adversativo. Y allí un capitán nos dio una conferencia que decía, ¿por qué se me caían los casos? Ese era su título, ¿por qué se me caían los casos?
Y entonces, el solo hecho de que haya alguien que se plantee dentro de la institución que en la investigación debo yo, fiscal, debo yo, policía, investigador, estar pensando que no se me caiga el caso, entonces eso sería estar en una etapa superior del sistema de justicia penal. Lo deseable es eso, ¿no? Y una cosa que decimos y que me interesa cuando venimos a los medios, cuando acepto tu invitación, es que los ciudadanos comprendan cuál es el papel de la policía, cuál es el papel del fiscal, cuál es el papel de la víctima. El Código Procesal Penal le da una protección a la víctima que no se le había dado legislación alguna. La víctima puede constituirse en querellante, puede constituirse y como querellante puede ahora, después del Código Procesal Penal, pedir condena igual que la pide el fiscal en años de privación de libertad, sanciones penales. La víctima, aunque no se haya constituido en parte en el proceso constituyendo un abogado, puede recurrir cualquier decisión temprana del proceso en su sola condición de víctima. Y aún sin querer constituirse en parte, sea para reclamar una reparación o para pedir condena, puede hacerse asistir y tiene el derecho de hacerse asistir de un abogado para ir a un tribunal. Entonces realmente lo que creo es que la ciudadanía conoce poco de sus derechos y conoce poco de lo que puede constituir la herramienta del Código Procesal Penal, que vale decir al final, lejos de dar pasos atrás después de aprobarlo, lo que ha hecho el legislador y el constituyente es constitucionalizarlo. El artículo 69 de la Constitución, que tiene los principios de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, contiene, junto al artículo 40, prácticamente todo el contenido del Código Procesal Penal en principios, en puntos de partida que permiten entender la lógica de toda esa estructura del Código. Permisito, nos vamos a una pequeña pausa y de inmediato retornamos. Ustedes no se muevan, ya regresamos. Hoy estamos conversando un tema muy puntual con el magistrado Aníbal Medrano, preparado juez de aquí de San Francisco de Macorís, de grandes trascendencias. Señores, yo estoy feliz porque yo tengo un amigo ya arzobispo, padre Pancho, que desde mi infancia, desde los 12 años, mantenemos vínculos muy cercanos de amistad, de formación, al que le agradezco mucho, arzobispo de Santo Domingo. Y yo quisiera también un día, porque yo me merezco tener un juez, por ejemplo, presidiendo la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Constitucional. Yo creo que me lo merezco, tener un juez de esa magnitud. Creo que una de las, cuando he hablado de autonomía, una de las cosas importantes sería que el juez independiente, el juez que... liberal. Sí, el juez que no está comprometido sectorialmente, que es toda idea de todo juez. Es decir, en la medida que un juez es profesional, es un juez libre, es un juez independiente, es un juez que tiene lealtades con la sociedad, con la ley, con la Constitución, con el orden constitucional, pero no lealtades partidarias con un sector determinado. La vinculación de la ley y del juez es una relación directa, que no pasa por intermediadores, ni siquiera la ciudadanía en términos generales, no, es directo con la ley en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, un buen juez es un patrimonio de la República. Un buen juez es una cuestión que pertenece a la nación. Y escoger buenos jueces es una cuestión que debe ser del interés de todo el mundo, es decir, de iglesias, de los sindicatos, de los partidos, de los ciudadanos en términos generales. Y por lo tanto el hecho de que pueda acceder un juez independiente es parte de la madurez institucional que debemos ganar. Que no haya que hablar en una oficina o tal cosa para acceder, y que todo ese proceso de evaluación que se hace en público no sea nunca un sainete, sino que sea realmente un escenario donde la gente vea al mejor y al peor y diga cuál es el que cree que va, y incidentalmente siempre resulte así. Y no quiero decir que siempre ha sido así, hay muy buena gente que está en el Poder Judicial
que está en la Suprema, por ejemplo, que son jueces de carrera muy buenos, y lo bueno es que la ley, la Constitución y las leyes garantizan que las 3/4 partes de los jueces de la Suprema sean jueces de carrera. Ahora, no escogidos de dentro del Poder Judicial, sino conforme a los criterios de carrera, es lo que queremos que se vea. Lo que quiere decir que asciende y llega el que está en mejor situación dentro de la carrera, conforme a los principios, a las normas y a los procesos propios de una carrera judicial. Por eso es que albergamos grandes esperanzas. ¿Cómo anda el sistema de justicia aquí en San Francisco de Bueno, Macorís? tiene las falencias que el sistema de justicia nacional, pero también sus fortalezas. Y una de ellas tú la decías. Yo creo que aquí no hay situaciones conocidas, situaciones que nos hagan pensar que hay personas con hábitos de hacer cosas desleales, impropias, y si tuviéramos alguien que lo hiciera, así fuera yo mismo, ojalá alguien lo denuncie, lo enfrente, ¿no? Pero creo que estamos funcionando bien desde ese punto de vista, y luego peleando con el tiempo para garantizar efectividad. Estamos implementando en San Francisco, creando la infraestructura del modelo de gestión del proceso penal, que aunque tiene todos estos años en funcionamiento, el modelo de gestión, con el que vale decir que trabajé mucho, de hecho el manual de gestión del proceso penal lo escribimos nosotros, aunque con la colaboración de muchos, y fue una experiencia de muchos escenarios de trabajo común con consultores y personas de aquí, pero estamos ya implementando aquí ese nuevo modelo de gestión. Habrá una oficina de información judicial donde la gente entrará y tomará información de todo lo que pasa de su expediente en términos generales, y un despacho judicial donde estarán todas las unidades que manejarán cada uno de los tipos de tribunales que integran la jurisdicción penal en el departamento. De modo que toda la gestión administrativa estará a cargo de ese despacho penal, que ya, si usted va donde estaba registro de títulos, va a ver que hay una oficina muy moderna ahí instalada para dar asiento a la Secretaría Común. Se habilitará un espacio para todos los jueces penales, e incluso la Corte va a ser rehabilitada en términos del escenario interno para remozar el edificio y adecuarla a estos propósitos. En conclusión, 4.10% para la justicia dominicana. Ok, primero, si la justicia es lo que te decía, un patrimonio de la República, igual el cumplimiento del 4% es un interés de la República Dominicana y debe ser así. Y las fuerzas políticas, incluso las dominantes, son las que han creado ese marco normativo. Por lo tanto, no podrán permanecer en el desconocimiento de la legalidad que ellos mismos ayudaron a crear y que probablemente sea su mejor carta de presentación. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que la lucha del 4.10% del Poder Judicial, que envuelve al Ministerio Público y a los jueces, no tendrá ni siquiera que agotar tanto tiempo como la del 4% por la educación, y que eso se va a cumplir. No puede ser que se cumpla en un lado y en el otro no, teniendo un estatus jurídico igual. Por lo tanto, yo espero que eso se produzca, y no es para mejorar tanto las condiciones materiales del juez, sino la posibilidad de servir con mayor eficiencia, con mayor prontitud a la ciudadanía y darle mejores resultados como esperan. Nosotros pues agradecidos del alma de que usted pues haya acudido a nuestra invitación. Sabe usted que este es su espacio. Nosotros pues nos enriquecemos con la presencia suya aquí, un gran comunicador y además un hombre de una alta preparación. Bueno, para gracias mí Delano por estar aquí, nos prestigia su satisfacción. presencia y nos prestigia también su amistad. Ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontraremos en un espacio similar, que ojalá y Dios me ayude a hacerlo de igual calidad como el de hoy. Así es que ustedes y yo aquí nos encontraremos. Buenos días.